Minutos del mediodía y como todos los tucumanos estamos preocupados por este brote de legionela en el sanatorio Luz Médica y estamos muy interesados en conocer la opinión experta de la doctora Adriana Bueno en su doble condición de infectóloga y también de dirigente gremial. Buen día, doctora Bueno, desde Radio Universidad, Fabio Méndez, Gladys Omil, la estamos saludando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Fabio, Gladys. Bueno, queremos saber, doctora, su opinión sobre las medidas que ha tomado el Sistema Provincial de Salud frente a este brote. ¿Cuál es su opinión como experta? Sí, mira, yo creo que este brote, esta suerte de conglomerado, de casos que están reducidos a, lamentablemente, trabajadores de la salud de este sanatorio y pacientes que han transcurrido por diversos motivos en el sanatorio, tan enfermos, 6 fallecidos, 3 peleando todavía por su vida. Yo creo que un análisis es específicamente el tema sanitario. Y también el sanitario respecto a la salud de estos afectados. Pero también yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada un poquito más generosa hacia qué es lo que está pasando en los lugares donde se hace prestación de salud del sector privado, de obras sociales, de prepagas, aseguradoras de riesgo de trabajo, de seguros por accidente de tránsito, que es lo que se denomina medicina privada, aunque se trata realmente del subsector de las obras sociales, ¿no es cierto? Sí. En general. Porque muchas veces todo el ojo, la lupa, bajo la lupa y las exigencias están sobre el sistema público de salud, que en general tenemos nosotros normativas, procedimientos, equipos multidisciplinarios que trabajamos adentro de instituciones, no en la perfección que deberíamos y que exige, pero que comparado con el sistema privado, que después de que se hacen las habilitaciones, uno dice dónde están todos los controles, de todos, ¿no? Que nos preguntamos en este caso, ¿no? Porque al ver algunas imágenes de tanques de agua de ese sanatorio tapados con plásticos, decíamos, ¿dónde está el control de la autoridad? Tapados con plástico, que vos no sabés si están tapados con por lo menos plástico después de todo este jaleo, y si estaban al aire libre. Claro. Realmente uno ya duda de todo, ¿no es cierto? Porque tiempo hubo también hasta para poner el plástico, supongamos, ¿no? Uno por lo menos tiene el derecho a dudar. Claro, cuando a vos, inclusive, más allá de los dueños, que obviamente son quienes conducían el sanatorio, responsables de acuerdo también a las investigaciones que se hagan, también uno dice, cuando una obra social a vos te dice que tenés que ir a tal lugar, no termina ahí su trabajo, su responsabilidad. Tiene que también saber y darle garantías a su afiliado de cuál es la calidad de atención y cuáles son los procedimientos y cuál es el equipo, porque todo lo que ocurre en una institución de salud tiene que estar protocolizado. Claro. ¿No es cierto? Todo el procedimiento de una higiene hospitalaria o sanatorial tiene pasos que son, digamos, inexcusables. No es limpiar la casa o el patio del fondo de mi vecino. Tiene absolutamente una forma diferente para la seguridad del personal que allí se desenvuelve, en primer lugar, y para también la seguridad de los pacientes que van a un lugar a tratar de recuperar su salud y minimizar, respetando todo lo que son los protocolos, minimizar las posibilidades de infecciones intranosocomiales. Claro. Es verdad que nos queremos acercar siempre al cero de contagios adentro de una institución, pero cuando no se puede hacer el cero, se debe llegar por lo menos a valores que sean mínimamente, ¿no es cierto?, tolerables. Esto exige un conjunto de personas, un equipo, que hagan
las normativas de bioseguridad para el trabajador de la salud, para que vos dispongas de los elementos de protección personal en tiempo, forma, cantidad y calidad adecuada. También en todo lo que hace a la capacitación de ese personal, a la instrucción que tiene que recibir y por supuesto a la verificación continua de que los procedimientos se están realizando y que yo la técnica de tal o cual circunstancia la estoy haciendo bien, desde la colocación de una sonda vesical, la colocación de una vía central. Existe siempre, ¿no es cierto?, una supervisión para que tratemos de reducir las posibilidades de daño al personal y de daño al paciente que se está tratando en ese momento. Esto conlleva también que todo lo que es la cuestión edilicia, en este caso los tanques de agua. Ahora todos nos horrorizamos porque los tanques de agua tienen un plástico. Pero yo digo, podríamos haber llegado antes de esto, ¿no es cierto? Sí. Ahora porque se necesitó que nos conmuevan las muertes y muchas veces esta sensación de estar delante de algo nuevo, cuando Legionela es algo ya conocido y muy descrito, lamentablemente en Tucumán no tuvimos la prontitud diagnóstica porque no tuvimos los insumos necesarios para hacer nosotros el diagnóstico preliminar, porque la gente está capacitada, los bioquímicos estaban capacitados, pero no pudimos tener ni siquiera el estudio preliminar en Tucumán. Igual lo íbamos a enviar al Malbrán porque ahí se hace la tipificación, se dice Legionela, pero ¿cuál Legionela? En este caso pensamos que es la neumófila, que tiene varias especies y demás, para la confirmación y profundizar en la identificación del germen causal. Siempre se envían las muestras al Malbrán, pero nosotros también podríamos haber tenido un resultado preliminar que echara claridad más prontamente y que no tuviéramos en vilo a toda América, ¿no es cierto?, siendo noticia de todo el mundo, porque nosotros no pudimos hacer un poco más rápido el diagnóstico por sí o por no, porque de Legionela no teníamos los resultados. Doctora, otros. Doctora, ¿cómo le va? Fabio Méndez la saluda. ¿Existe la posibilidad, se mencionan los tanques de agua, existe la posibilidad que el origen de la Legionela venga mucho más allá? Estamos hablando de lagos, arroyos, diques, por ejemplo, y no justamente del tanque como origen. Bueno, es una bacteria muy ubicua en toda la naturaleza, en el suelo, por eso también hay enfermedades por la ingesta, ¿no es cierto?, de esto. Y también en todo lo que es el agua, cuando nosotros decimos el agua, nos ubiquemos en un sistema de aire acondicionado cerrado, como son los centrales, que tienen tuberías internas donde muchas veces queda estancada agua en los codos, quedan detritus, el sarro que uno dice, que si vos no tenés la debida precaución de los mínimos mantenimientos para eso, por supuesto que todos esos nutrientes son el alimento para esta Legionela que de otra forma, digamos, no tendría dónde proliferar, necesita todo un ambiente para poder desarrollarse, ¿no es cierto? Y un inóculo importante, porque ustedes saben de que tanques de agua que quizás no tengan el mantenimiento adecuado hay en muchísimas partes, desafortunadamente. Edificios de departamentos, de la administración pública, privada, en fin. Que aire acondicionado con sistema central cerrado también. Quiere decir que las condiciones estarían dadas en muchas partes, sin embargo no vemos muchos brotes. Claro, la pregunta es por qué se da ahora y no se da con anterioridad. Se llega después de un cúmulo de situaciones negativas que sirven la mesa para que la Legionela pueda, ella y otros gérmenes también, pero en este caso es pueda desarrollarse en una cantidad necesaria capaz de ingresar al pulmón de una persona y matarla.
Entonces acá hay una sucesión de factores, seguramente, ¿no es cierto?, para que no estemos, porque si no estaríamos todas las semanas de brote en brote de legionela. Yo estoy segura que hoy en día mucha gente estará pensando qué ha pasado con su propio tanque de agua, hace cuánto que no lo limpia, los edificios, los encargados y demás, y lo tienen que hacer. Los otros sanatorios, todos los hospitales que no tengan los controles o que sí los tengan, ¿no es cierto? Porque a raíz de esto es como que todos miramos y quizás hay lugares que son muy estrictos en esto, que tienen su equipo, que tienen bioingenieros y demás, como muchos de los hospitales públicos, afortunadamente, que tenemos la enfermera en control de infecciones, no solamente el infectólogo para tratar a una persona, sino que practica el programa de prevención y control de infecciones que es diferente al tratamiento individual de cada persona. En fin, se necesitan equipos para esto. Y entonces ahí la mirada tiene que ser más profunda todavía en cuanto a todo el sector de la salud, tan dejado de lado, no solamente en los aspectos salariales, sino de todo lo que es el costo de las prestaciones, el dinero y quién supervisa. Porque yo siempre digo que las leyes, las normas pueden estar, pero vos necesitas a alguien que las haga cumplir. Hasta nosotros delante de un semáforo rojo tenemos que tener un varita, porque la cuestión humana es la de violentar la ley cuando ve que todo se copia lo malo. Si uno tira un papel, el otro lo tira. Si aquel ha pasado el rojo, yo también paso. No se copia lo bueno, desafortunadamente. Entonces, en salud, hasta el procedimiento del lavado de manos, todos los que estamos en los hospitales grandes sabemos, y por eso tenemos nuestros equipos, que hacen lo que se llaman intervenciones incidentales para ver si es que nos estamos hasta lavando bien las manos, porque las manos es un vehículo para las infecciones cruzadas de nuestros pacientes y para perjudicar nuestra propia salud. Entonces, todo esto, no sé en qué medida está o no está dado específicamente en este sanatorio. Ahí estaba recién leyendo en el diario de acá de Tucumán que el Ministerio Fiscal también está interviniendo, y me parece muy bien, porque la circunstancia va mucho más allá de lo que puede ser el titular de algo que al principio, bueno, era lo raro, lo desconocido, que nosotros nunca estuvimos de acuerdo que se denominara de esa forma, porque teníamos casi la certeza de que todo esto era producido por legionela, nada más que nos demoramos en el diagnóstico, o tuvimos que esperar el diagnóstico para poder actuar, al punto tal que hasta el día sábado permanecieron todavía pacientes en Luz Médica. Yo, de forma personal, yo estoy en Concepción. Ustedes saben que yo soy de la ciudad de Concepción. En este momento estoy en el Hospital Regional de Concepción. Estaba convencida de que ya se había evacuado, pero parecería que la restricción era en todo lo ambulatorio y demás. Supongo que por razones legales, en fin, porque no sé hasta qué punto, digamos, la colaboración de la clínica, porque obviamente todo el mundo está viendo que esto no es que se viene un problema, están inmersos en un problema médico-legal tremendo. Esta es la verdad, nadie puede ser ajeno a las consecuencias cuando hay pérdidas de vidas humanas, ¿no es cierto?, de valor incalculable. Yo siempre digo que acá nosotros hemos tenido un colega médico y un compañero enfermero que salieron de sus casas a trabajar y nunca más pudieron volver a su casa, y sus familiares no van a verlos nunca más. Las responsabilidades entonces son de varios niveles y de varios sectores. El Estado hay que tomarlo al tema de la salud. A propósito de este caso, el tema sanitario en general, digamos, del sector de la salud, tiene que ser revisado en su modus operandi, en su funcionamiento. Porque acá nosotros en Concepción, que había un médico que no era médico. Porque en algunos lugares dicen que hay enfermeros que no son enfermeros, o estudiantes llamados crónicos de medicina,
que hacen guardias. Entonces, si eso es así algo que la gente escucha, ¿quiénes son las autoridades encargadas de controlar, de salir a fiscalizar, y no solamente que cuando vos abrís un lugar te habilitan las cuestiones edilicias, si tenés 1 metro, 2 metros, si la puerta, si el matafuego, pero y el desarrollo de lo que acontece adentro. Claro. Y que también es importante. El papel también de los médicos auditores de obras sociales, que no deben solamente fijarse de que no le facturen de más para que la obra no pague, sino que el paciente sea atendido como corresponde. Será un auditor especial para eso, porque para eso está el auditor médico. Vos para auditar estas otras cosas son auditores distintos a esos, que obviamente, por eso te vuelvo a repetir, acá hay una cadena de responsabilidades, sí, hay un responsable mayor, la clínica y demás, pero yo creo que el tema trasciende. Además, el hecho de que hay que volver a hablar de que los trabajadores de la salud tenemos varios empleos y muchas veces sometidos a estas condiciones laborales por necesidad. O alguien cree por ventura que la gente que trabaja en algunos lugares no sabe adentro de su corazón que no se están haciendo todas las cosas para, inclusive para a ellos salvaguardarlos. Y sin embargo tienen que seguir, porque dicen que la necesidad tiene cara de hereje. Entonces yo creo de que en eso, entre la necesidad del que necesita trabajar y el que tiene el poder del dinero y de que puede sacar o poner, tiene que haber un buffer que son los organismos de contralor, mínimos. Porque para desembocar en esta circunstancia, vuelvo a insistir, hay una serie de factores, no es una sola cosa. Hay una serie de factores dados durante mucho tiempo para concluir en este episodio del cual hemos sido noticia a nivel mundial. ¿Sí? Doctor, usted mencionó que se sospecha que la legionela que ha generado este brote es la neumófila. ¿Es más grave? Es la que puede, ¿no es cierto?, ocasionar enfermedad en el ser humano, y también tiene, digamos, una mortalidad que no es para nada la altísima mortalidad que estamos teniendo acá, que es de un 30% aproximadamente, 6 fallecidos sobre 22, bueno, no sé, hay que sacar el porcentaje de los que se va hasta ahora documentando o incluyendo en ese conglomerado desde la pesquisa epidemiológica que se hace, ¿no es cierto? Porque vos qué haces, tenés el listado de todos los, supongo que es lo que se está haciendo, estoy casi convencida, el listado de todos los empleados, de quienes concurren a ese sanatorio, el listado de los pacientes atendidos en ese sanatorio durante el mes, por lo menos durante el mes de agosto, y que no solamente son de San Miguel de Tucumán, hay gente del interior que va a ese sanatorio. Por ejemplo, por cuestiones de las obras sociales, ¿no es cierto? Claro. Que te dicen a usted le corresponde allá. Ahora, y tiene que ir ahí. Ahora, en primer momento se tenía en cuenta a todos aquellos que estaban afectados por neumonía bilateral, pero ahora ese criterio se ha hecho más amplio. Basta que tenga fiebre o cuadros respiratorios. Claro, porque no siempre la afectación es pulmonar, sino que, por ejemplo, la fiebre de Pontiac, que es lo que también ocasiona la legionela, es un cuadro clínico que no va acompañado de afectación pulmonar, sino que puede ser gastrointestinal, abdominal, muscular, en fin, ¿me entendés? Por eso también la especie, la neumófila es la que es más patógena, más frecuentemente patógena para el ser humano. No todas las especies son patógenas. Lo que sí a mí en lo personal me llama la atención la letalidad, a pesar de que tiene un antibiótico con el que se la puede tratar a la bacteria, que no es un antibiótico sofisticado, ¿no es cierto?, que está al alcance, lo tenemos disponible, y sin embargo, bueno,
lamentablemente no hemos llegado a tiempo con el diagnóstico quizás para los fallecidos, o cuando ya se suponía que era, ya una vez que se desencadena lo que se llama la respuesta inflamatoria sistémica que hace una bacteria, que en este caso ha concluido hasta con hemorragia pulmonar en los fallecidos, bueno, ya el antibiótico es tardío, ¿no es cierto? Claro. Ese antibiótico. Porque esto, ahí el doctor que falleció, el colega que falleció, entiendo que se había internado el 22 de agosto. Sí. Nosotros tomamos conocimiento después del 30, nosotros, el público en general, porque los infectólogos acá nos anoticiamos por la prensa. Claro. No tuvimos una alerta previa y entiendo de que recién el 29 la provincia había sido, digamos, comunicada de que había esta neumonía, que era una causa que no era ni COVID, ni influenza, ni antivirus, y que no se sabía qué era. Doctora, usted dijo que también puede tener, digamos, efectos gastrointestinales. Ahora sí. Hay mucha gastroenteritis. Sí, pero esa es otra historia, para bien. No mezclar. Bien. Eso es otra cosa. Esto está reducido a este sanatorio, y a quienes han pasado por ahí, no, nada más. Claro, la pregunta es para descartar llevar tranquilidad a la población. Rumores que empiezan a circular de que ahora, como se suspendieron las clases en un colegio que también está ubicado en la calle Marcos Paz, etcétera, etcétera, para evitar, digamos, esa... Así es. Claro, lo que pasa es que estamos en la época de algunos virus. Lo que pasa es que tienen síntomas parecidos, ¿no? Y todas las enfermedades infecciosas, yo que soy infectóloga, vos has visto fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, quebrantamiento del estado general, algo de diarrea, quizás un vómito, en fin, hay muchas enfermedades que tienen estos signos en común. Por eso es necesario la consulta médica y inclusive la repetición de la consulta, porque vos al cuadro podés iniciarlo y el que te ve por primera vez te ve más o menos bien, como que es algo banal. Y en 48 horas quizás eso evolucionó hacia algo más grave o de mayor envergadura. Entonces hay que volver, no quedarse con la idea de que porque me han dicho que estoy bien, ¿me comprendés? Claro. Porque las enfermedades no son una foto, las enfermedades son una película. Y es como cuando vos entras a una película y depende, el que lo vio desde el principio tiene que aguantarse hasta el final para saber si es que el mayordomo es el asesino. Pero el que entró al final y vio que el asesino era el mayordomo, le parece todo fácil, porque con el diario del lunes todo es fácil, ¿cierto? Seguro. Entonces siempre uno consulta y después volver al control, ir, buscar, quizás has hecho una consulta de urgencia, bueno, después podés ir al especialista de lo que sea que te está, de la dolencia que uno tiene. Claro, para digamos, ver cómo ha evolucionado. Para precisar las cosas, porque al principio hay gente que puede tener fiebre y uno, ¿qué sabe qué es lo que está incubando? La fiebre es un síntoma. Tiene que tener, mientras el estado clínico del paciente, que eso lo determina obviamente la experiencia de quien lo está viendo, mientras el estado clínico del paciente te permite, vos podés esperar y le decís, bueno, voy a bajar la fiebre para ver qué más, con qué más debuta, si es con una diarrea, si es con tos, si es con que le aparece a veces una placa roja en la pierna y resulta que era una disipela. Bueno, en fin, hay algunas horas que nosotros tenemos que detenernos, no apurarnos, no automedicarse. Por favor, gracias a Dios, bueno, ya está la ley de antimicrobianos, yo espero que se ponga realmente en vigencia, de que cualquiera no pueda acercarse y comprar un antibiótico. Ahí también tiene que haber controles, doctora. Pero ¿no? y por supuesto, porque si no todos jugamos al médico y entonces la consulta se hace en la farmacia y esto es algo, una realidad, que nadie puede ofenderse por lo que digo, porque es la verdad, y o que
a mí me dan un remedio y si se enferma a Juanito, yo le digo que como a Pedrito le ha sobrado el jarabe, le doy lo mismo que le ha dado el doctor, y eso no se debe hacer, porque terminamos ocultando síntomas, solapando síntomas, y lo que es peor en el caso de los antibióticos, ocasionando una tremenda resistencia de las bacterias a los antibióticos, al punto tal que ahora cada vez tenemos un espectro más reducido de antibióticos útiles para tratar algunas infecciones y algunas no tenemos con qué tratarlas. Eso también tiene que saber la población, que la ingesta inapropiada de antibióticos no es gratis. Doctora, hemos aprovechado y abusado de su tiempo, pero bueno, siempre es importante tener una visión más amplia de un problema coyuntural, como este caso el brote. Su mirada nos ha enriquecido y le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por prestarse a esta charla con Radio Universidad. Bueno, yo les agradezco a ustedes y también a la gente que tengo acá, que por ahí están algunos esperando, pero también escuchan en forma interesada lo que uno dice, los propios pacientes. Así que bueno, les agradezco la oportunidad y siempre a disposición en lo que sea tratar de lograr alguna información para hablar sobre lo concreto y no sobre creencias, ni mitos, ni leyendas, ni nada, sino sobre lo concreto de la medicina. Acá estoy disponible, bueno, ¿sí? Así que muchas gracias. Usted es palabra autorizada en estos temas, así que muchas gracias y que tenga buen día. Era la doctora Adriana Bueno, infectóloga, hablando de este tema que nos